Buenas tardes a todos los televidentes y a los presentes. Vamos a dar inicio a la apertura de la convocatoria pública número 116404, modalidad mayor cuantía, donde el objeto es la adquisición de equipos para la dotación del edificio tecnológico de la Universidad de Nariño para el desarrollo del proyecto titulado Desarrollo y promoción de competencias científicas y tecnológicas en robótica e informática en la Universidad de Nariño y establecimientos educativos del municipio de Pasto, departamento de Nariño. Para esta convocatoria tenemos 4 proponentes, que es Citetronics, el segundo es Colsoft, tercero Harvard Asesorías y cuarto Reed Enterprise Solutions. Entonces vamos a proceder a abrir los sobres. Primero vamos a revisar que vamos a distribuirlos. Antes quiero informarles que aquí está presente el director de planeación, la directora de control interno, el equipo de abogados de jurídica de la universidad, la directora de compras y contratación y la vicerrectoría administrativa. Mil gracias a los asistentes también y vamos a proceder a entregar los sobres para efectos de la revisión. Entre los asistentes se encuentra alguno de los proveedores. ¿Se puede identificar? Claro, mi nombre es Juan Álvaro Rojas. Yo soy representante legal de la Unión Temporal Reed CISA, que es uno de el cuarto frente que mencionó. Vale, bienvenido, muchas gracias. Entonces, vaya colocando los nombres usted ahí a cada uno de los que distribuye. Entonces, el sobre de Citetronics, lo dice la doctora Angélica, todo interno. Siguiente, nos dice los nombres tan amables para que Citetronics. La revisión de la propuesta presentada por Citetronics la va a ejercer la doctora María Angélica Insuasti, jefe de control interno. La propuesta de Colsoft la va a revisar el abogado Jorge Acosta y la propuesta presentada por Hardware Asesorías la va a revisar Manuel y la propuesta presentada por Reed Enterprise Solutions Simón. En primer lugar, verificamos que las propuestas tengan la carta de presentación de la propuesta, que es el anexo 1, el cual debe estar debidamente firmado por el representante legal en original. Citetronics, Colsoft, Sí cumple. Hardware Asesorías, Sí cumple. Unión Temporal Reed Enterprise, certificado para acceder a la información. Citetronics, Cumple. Colsoft, Sí cumple. Hardware Asesorías, Sí cumple. Unión Temporal, verificamos el anexo 3, propuesta económica. Recordamos que el presupuesto para esta convocatoria es la suma de
483.923.152 pesos. 483.923.152 pesos. Disculpen, el presupuesto oficial es... A ver, venga, le leo. Vamos a mirar la suma total de la propuesta. Ese, el que acabó de leer la doctora Jennifer, era un ítem de varios. El total de la propuesta es 1.159.854.826. Y vamos por... Bueno, el ítem 1 tiene un presupuesto oficial de 483.923.152 pesos. El ítem 2 tiene un presupuesto oficial de 335.506.368 pesos. El ítem 3 tiene un valor de 263.044.480 pesos. Volvemos a leer esa cifra. Búsqueda de 263.004.480. Y ese es el ítem 4, ¿no? El ítem 4, la propuesta es 24.307.008. Y el ítem 5, 53.113.818. Bien, y el valor total nuevamente es 1.159.854.826 pesos. En uno de los ítems está por encima del valor del presupuesto, en uno de los ítems. Sin embargo, la totalidad está ajustado al presupuesto oficial. Entonces realicemos la revisión de los requisitos jurídicos y ya le corresponderá al comité técnico verificar la parte de la propuesta económica. Entonces, Sistetronic Con la restricción de que hay un ítem. El requisito, digamos, ¿no? Aquí, ¿cuál es el requisito? Bueno, recordemos que la propuesta económica se establece que los proponentes deberán presentar su propuesta económica según el anexo 3, propuesta económica de esta convocatoria. Solo se admite la propuesta de un bien por cada ítem. En el caso en el que el proponente presente más de una propuesta de bien por ítem, solo se tendrá en cuenta el de menor valor y que cumpla con los requisitos técnicos mínimos establecidos en el anexo técnico, todos y cada uno de los ítems establecidos en el anexo técnico. El precio ofrecido en la propuesta económica debe expresarse en pesos colombianos, indicando por separado valor unitario de cada ítem, valor del IVA, valor unitario del ítem más IVA, el valor por total de cada ítem más IVA y valor total de la propuesta más IVA. El valor de la propuesta presentada por el proponente no podrá ser modificada o sujeta a cambios por la variación de monedas extranjeras. Si se presenta alguna discrepancia entre las cantidades expresadas en letras y números, prevalecerán las cantidades expresadas en letras.
Para la evaluación de la oferta se hará una confrontación efectuando las operaciones aritméticas del caso para constatar la correspondencia de los datos suministrados por el oferente. En caso de discrepancia entre el precio unitario y el valor total incluido IVA, prevalecerá el valor unitario más IVA, a menos que la universidad ciertamente puede determinar que el valor real se encuentra en el valor con IVA incluido. En este caso, el valor unitario o el valor total será corregido si se presentan errores para los efectos de la evaluación de las ofertas o de la realización del contrato si es el proponente seleccionado. Todas las deducciones, errores y omisiones que con base en sus propias interpretaciones, conclusiones o análisis llegue el oferente respecto de los pliegos de condiciones son de su exclusiva responsabilidad, por lo tanto la universidad no asume responsabilidad alguna de tales deducciones. Si el proponente no indica el valor del IVA, se entenderá que el valor señalado está incluido en tal impuesto. Serán de exclusiva responsabilidad del proponente los errores o omisiones en que incurra al indicar el valor de su propuesta, debiendo asumir los mayores costos y o pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones, sin que por esta razón haya lugar a alegar ruptura del equilibrio contractual. La evaluación se realizará por ítem de conformidad con los bienes o servicios descritos en el numeral 2 de esta convocatoria. Entonces, en ese entendido, no cumpliría la propuesta económica. Pero en ese ítem. En ese ítem. Correcto. Entonces, adicional, porque en el ítem 4 dejo claridad. La propuesta presentada por Systetronics tiene un error aritmético de suma entre el valor unitario más el IVA. Entonces ahí hay un desfase, pero a pesar de hacer la suma aritmética en este momento, no cumple con el valor del presupuesto para el ítem 4. Por lo tanto, en ese caso, pues no sería admisible para ese ítem, ¿no? El resto sí cumple y el presupuesto oficial está ajustado al valor de la propuesta. Colsov. De igual manera, ¿no? Respecto del presupuesto oficial, en la totalidad de ítems cumple, no así respecto del ítem número 4, donde la oferta es superior al presupuesto oficial para tal ítem. El valor del ítem 4 se recuerda que es de 24.307.008 pesos. Hardware asesorías. Sí cumple. Unión temporal. Procedemos a verificar la inscripción en el banco de proveedores. Les solicito que me den el NID de cada una de las empresas. Sí. Antes, por transparencia, vamos a leer los valores presentados por cada una de las propuestas. Referenciado dichos valores. Vamos a hacer las aclaraciones para los que me están siguiendo en la televisión y además los presentes aquí. Hay dos cuestiones: cuáles son el indicativo de que cumple con la oferta, y dos, vamos a leer los valores en cada propuesta. Bueno, gracias. El valor total. El valor total de la presente convocatoria es el de... Sí, el valor total nuevamente es 1.159.854.826. Bueno. Entonces, el valor de la propuesta de... Systetronics, el valor total de la propuesta es 915.632.660. Hago la salvedad de que el ítem 4 las sumas no dan correcto, por lo tanto este valor total puede rebajar un poquito, pero en resumen ese es el valor presentado en la propuesta. Ok, sigamos.
El valor total IVA incluido es 1.014.057.705 pesos. Igualmente hago la salvedad de que el ítem 4 supera el presupuesto oficial para dicho ítem. Okay. Hardware, asesorías. El valor total de la propuesta es de 1.060 millones. Perdón, 1.060.700.000. No supera la. Ok, bueno. Sigamos. Unión temporal. El valor total de la propuesta es 883.266.979. Ok. Es sujeto igual a el resto de condiciones dentro del pliego, ¿no? Para Sí. revisar por el comité técnico. Procedemos a verificar la inscripción en el banco de proveedores. Les solicito que por favor me den el número de identificación. Para el caso de la unión temporal se deben verificar las dos empresas. Bueno, 1.800, 230, 829, raya 7. Cumple. Colsoft. Colsoft, Sociedad Anónima, 800 015 583. Cumple. Hardware, asesorías. 804 000 673. Cumple. Unión temporal. Por parte de Sistemas Integrales de Informática SAS, el número de identificación es 8903 29946-5. Con respecto a RID Enterprise Sistemas integrales. Cumple. Con respecto a RID Enterprise Solutions SAS, identificación 900-836-520-1. Cumple. Verificamos el certificado de existencia y representación legal. El certificado de existencia y representación legal debe ser expedido por la Cámara de Comercio del domicilio del proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura si el proponente es plural. La fecha de expedición del certificado no podrá ser mayor a 30 días calendario anteriores a la fecha de cierre de la convocatoria. Únicamente aplica para personas jurídicas. En el caso de los consorcios y uniones temporales, los integrantes deberán contar con un objeto social que se les permita celebrar y ejecutar el contrato de acuerdo a la participación y actividad que desarrolle descrita en el documento de conformación del consorcio o unión temporal. Recordamos que la fecha de cierre de la convocatoria es el día 10 y 11 de octubre de 2016, fecha en la cual se produjo la recepción de las propuestas. Sistetron, Sistetronics, Cumple. Colsoft, Sí, cumple. Hardware, asesorías, Cumple. RID Enterprise, en el caso de RID Enterprise, verificamos el certificado de existencia y representación legal de cada uno de los miembros de la unión temporal, además que también los integrantes deberán contar con un objeto social que les permita celebrar y ejecutar el contrato de acuerdo a la participación y actividad que desarrolle descrita en el documento de conformación del consorcio o unión temporal.
cumple. Registro único de proponentes, RUP. Verificamos que se aporte el documento y posteriormente ya en el requisito habilitante de experiencia verificaremos que cumpla con los códigos descritos. Systetronics, Cumple. Colsoft, Sí cumple. Hardware Asesorías, Cumple. Reed Enterprise, Necesita colaboración para identificar el RUP, que son 2 documentos por... No, eso lo hacen ahí ellos. Claro. No, es que no les cuesta. Es un grupo humano técnico jurídico muy bueno. ¿El documento tiene índice, sí? ¿Sí? ¿Tiene índice ahí? Debería tener índice. Ah, no está foliado. Es que no está foliado. Eso Reed Enterprise Exclusive, Pero sí está lo que nos está identificando el número de páginas en la tabla de contenido, ¿no? Ya lo vamos a hacer. documento de conformación de oferentes plurales. Este documento solo se aplicaría para la unión temporal. Verificamos que tenga la copia del acuerdo para conformar el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura si el proponente es plural, en el cual debe constar la participación de cada uno de los miembros del proponente plural, la representación legal del proponente plural o el poder otorgado a quien suscribe los documentos en nombre del proponente plural. Reed Enterprise, Sí, Cumple. está suscrito por los representantes. documento de identidad del representante legal. Systetronics, Colsoft, Sí cumple. Hardware Asesorías, Sí cumple. unión temporal, Sí, cumple.
Garantía de seriedad de la oferta. La garantía de seriedad de la oferta equivale al 10% mínimo del valor total de la propuesta, con vigencia de 3 meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria. La póliza debe ser aportada en original y debidamente firmada. La universidad podrá solicitar la prórroga de dicha garantía. Todos los gastos relacionados con la suscripción y prórrogas de la garantía de seriedad serán a cargo del oferente. Recordamos que las fechas de cierre de la convocatoria fueron el día 10 y 11 de octubre. Fíjense de 3 meses. Sí, ¿Desde cuándo? desde el 10 y 11. 10 de octubre. Sistetronics cumple. Sistetronics cumple. Colsoft No cumple, teniendo en cuenta que más allá de que cumple la cuantía y las vigencias estipuladas en los términos de referencia, el documento se aporta en copia. Hardware Asesorías, Sí cumple. Unión Temporal, Se cumple. verificamos que tenga el registro único tributario RUT. Sistetronics, Cumple. Colsoft, Sí cumple. Hardware Asesorías, Cumple. Unión Temporal, Se aporta por parte de sistemas integrales de informática SAS que es el registro de RUT, y también se aporta el Read Dental Resolution. Se cumple. Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales. Sistetronics, Cumple. Colsoft, Sí cumple. Hardware Asesorías, Cumple. Unión Temporal, Se cumple. verificamos la certificación bancaria, la cual debe contener número de cuenta, tipo de cuenta y nombre completo del titular. Sistetronics, Cumple. Colsoft, Sí cumple. Hardware Asesorías, Cumple. Unión Temporal, Se aporta las constancias a nombre de Enterprise y sistemas integrales de informática. Se cumple. certificado de aportes a seguridad social y para fiscales.
Se recuerda que las personas jurídicas deberán acreditar el certificado de aportes a la Seguridad Social y para fiscales con el fin de garantizar estar al día en el pago de los aportes al sistema de Seguridad Social y para fiscales y haber hecho los aportes correspondientes por dicho concepto durante los últimos 6 meses anteriores a la fecha de apertura de la presente convocatoria, mediante certificación expedida por el revisor fiscal cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley o en su defecto por el representante legal. Systetronics, Colsoft, Si cumple, no obstante, el documento se aporta en copia. Hardware Asesorías, Cumple, pero hago la misma salvedad. El documento se aporta en copia. Unión Temporal, Igual, cumple pero se aporta en copia. Capacidad Jurídica. La capacidad jurídica. En esta convocatoria pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, consorcios o uniones temporales o promesas de sociedad futura cuyo objeto social les permita cumplir con el objeto previsto en estos términos de referencia. El proponente que sea persona jurídica y el proponente plural y sus miembros que sean personas jurídicas deben tener una duración por lo menos de 3 años. Verificamos entonces primero en el certificado de existencia y representación que el objeto social les permita cumplir con el objeto previsto en esta convocatoria. En segundo aspecto, verificamos también que el proponente que sea persona jurídica y el proponente plural que sean personas jurídicas deben tener una duración por lo menos de 3 años. Systetronics, Colsoft, Permítanme. Sí cumple. Hardware Asesorías, Sí cumple. Unión Temporal, Sí cumple. experiencia general. La evaluación de la experiencia se realizará según la información contenida en el Registro Único de Proponentes. Para tal fin, el proponente deberá tener por lo menos un contrato ejecutado en alguno de los códigos establecidos en el numeral 9 de la presente convocatoria, independiente de su cuantía. En el caso de los proponentes plurales, cada uno de los miembros debe cumplir con este requisito.
Bueno, el proponente deberá presentar certificado de inscripción, clasificación y calificación del Registro Único de Proponentes expedido por la Cámara de Comercio, documento que se encuentre vigente y en firme. En caso de consorcio o unión temporal, cada miembro deberá aportar este documento. El oferente deberá estar clasificado en alguno de los siguientes códigos. Los códigos son 43, 21, 15 o 43, 22, 26. El primero es 43, 21, 15 o 43, 22, 26 o 81, 11, 15 cualquiera. Recordamos que cada uno de los proponentes plurales debe acreditar que está clasificado en alguno de los anteriores códigos de conformidad con su registro único de proponentes. Systetronics, Colsoft, Sí, cumple. Hardware Asesorías, Cumple los tres. Unión Temporal, Sí cumple. verificamos la capacidad financiera. La evaluación financiera se efectuará según la información contenida en el Registro Único de Proponentes vigente y en firme, siempre y cuando la información documental haya sido objeto de verificación por parte de la respectiva Cámara de Comercio, según conste certificado que para el efecto se expida. Los proponentes interesados en el proceso de contratación objeto de esta convocatoria deben acreditar la siguiente capacidad financiera. Patrimonio. El proponente deberá acreditar patrimonio igual o superior al 50% del valor ofertado. Se repite, el proponente deberá acreditar patrimonio igual o superior al 50% del valor ofertado. Otro requisito, índice de liquidez. El proponente deberá acreditar un índice de liquidez igual o mayor a 1. Otro requisito, razón de cobertura de intereses. El proponente deberá tener una razón de cobertura de interés igual o mayor a 1. Finalmente, índice de endeudamiento. El proponente deberá tener un índice de endeudamiento igual o menor al 50%. Se recuerda que para el caso de los consorcios y uniones temporales, cada uno de los integrantes o miembros de los mismos deben cumplir con el patrimonio e índice de endeudamiento antes establecido.
menor a 50%. Pero tiene que leerlo, comentar. Estaría Capacidad financiera, Systetronics, Cumple. Colsoft, No cumple teniendo en cuenta que el índice de endeudamiento es superior al 50% requerido en los términos de referencia. Hardware Asesorías, Cumple. Unión Temporal, ¿Me pueden repetir el índice de liquidez y los porcentajes? Se recuerda que el patrimonio deberá acreditar patrimonio igual o superior al 50% del valor ofertado. El índice de liquidez, el proponente deberá acreditar un índice de liquidez igual o mayor a 1. La razón de cobertura de intereses, el proponente deberá tener una razón de cobertura de interés igual o mayor a 1. Y el índice de endeudamiento, el proponente deberá tener un índice de endeudamiento igual o menor al 50%. Para el caso de los consorcios y uniones temporales, cada uno de los integrantes o miembros de los mismos debe cumplir con el patrimonio e índice de endeudamiento antes establecido. Cumple, sin embargo, por parte de Reed Enterprise Solutions Apps, la razón de cobertura de intereses es indeterminada. Recordemos que para el caso de consorcios y uniones temporales deben cumplir con cada uno de los requisitos solo respecto del patrimonio e índice de endeudamiento. O sea que sí cumplir. Respecto de Colsoft, ¿se puede verificar cuál es el índice de endeudamiento? El índice de endeudamiento es 0.53. No cumpliría porque no está dentro del valor inferior al 50%. Listo. Damos por terminada la apertura de las propuestas. Los resultados que se obtienen es que Systetronics, respecto de la propuesta económica, cumple con el ítem 1, 2, 3 y 5, no cumple con el ítem 4. Cumple con el resto de requisitos. Colsoft, la propuesta económica cumple con los requisitos, con los ítems 1, 2, 3 y 5, no cumple con el ítem 4. Y tampoco cumple con la garantía de seriedad de la oferta por cuanto no se presenta en original. Hardware Asesorías cumple con todos los requisitos y Reed Enterprise también cumple con todos los requisitos. Recordamos a todos los proponentes que todos los asuntos que puedan ser objeto de habilitación se deben presentar dentro del término establecido en la convocatoria. No siendo más, damos por terminado la presente apertura de la convocatoria. Bueno, así terminamos este ejercicio. A nombre del señor rector Carlos Olarte Portilla y en aras de la transparencia, sobre todo que en lo que está empeñada la universidad, este es uno más de los ejercicios que se vienen realizando periódicamente cuando se trata de este tipo de convocatorias de mayor, mediana, inclusive de menor cuantía, y le agradecemos a todos los televidentes y a los presentes aquí por la asistencia. Muy amables.